Pregunta, ¿qué pasa si estoy enfermo y comienzo a tomar antibióticos? Amoxicilina. Esa es la que casi todo el mundo agarra, ¿verdad? Amoxicilina. Eso, amoxicilina es inglés. Pero solamente me tomo el antibiótico los primeros 2 días. ¿Qué pasa? No, nos quedamos igual, no voy a mejorar, ¿verdad? ¿Qué pasa si voy a pintar mi casa? Que los que saben, han visitado mi casa, saben que la casa está pintada de verde oscuro. Voy a pintar mi casa y la voy a pintar de blanco y solamente le doy una sola capa, una sola mano de pintura. ¿Qué va a pasar? El verde todavía se va a notar, se va a ver. ¿Qué pasa si, imagínense que usted en su sala tiene una alfombra casi blanca, un crema bien clarito y se le cae un café, un espresso negro, un café negro, un café de esos tintos cubanos y se le cae en la alfombra? Y solamente le pasa, lo limpia una sola vez y le pasa el cepillo una sola vez. La mancha se va a ver, hay que limpiar varias veces, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted dice, oye, quiero ahorrar para tener un plan de retiro para que cuando llegue a los 60 me pueda retirar? Y usted comienza a trabajar y abre su cuenta de retiro, pero solamente deposita, ahorra en esa cuenta solamente por 1 año. ¿Qué va a pasar, Francisco? No va a dar ni para un carro usado, ¿verdad? Y es que en la vida hay cosas que para que sean efectivas necesitan ser repetidas. Y no repetirlo es igual a perder el tiempo. De la misma manera, hay temas que si solamente los escuchamos una sola vez, no nos van a entrar, no nos van a penetrar, no nos van a hacer sentido. Y eso es lo que hemos estado teniendo aquí en la carta de Romanos en los primeros 3 capítulos. Pablo de seguidito nos ha traído las malas noticias. Y aquí estamos otra vez, por tercera vez. Más malas noticias, malísimas noticias, repitiéndonos las malas noticias, mostrándonos las malas noticias de varios ángulos para que podamos ver que la seriedad y la gravedad de nuestro pecado, para que podamos ver en cuán grande y serio problema nosotros estamos y cuánta necesidad tenemos de un Salvador. Hoy, al ver el título del mensaje, que ya lo arreglamos, y al ver que es la tercera semana corrida que hablamos de las malas noticias, podemos reaccionar de 2 maneras diferentes. Primero, podemos, otra vez, qué aguafiesta, qué negativo, por qué tanto pesimismo. Dame algo, pastor, que me va a animar, que me va a motivar, que me va a levantar. No me des otra vez algo que me va a arrastrar por el piso, otra vez. O podemos decir, ¿será que necesito otra mano, otra capa de pintura? Necesito otra dosis de antibiótico para que esto me entre, me haga sentido, para que pueda ver la luz y la gloria de Cristo. ¿Será que necesito reescuchar para que entonces pueda decir qué vil pecador yo soy y cuánta necesidad yo tengo de salvación? Para que podamos terminar diciendo, como acabamos de cantar, habla, oh Dios, y que tu verdad transforme mi ser. En el capítulo 1 vimos en los versículos 16 al 17 que Pablo presentó su idea principal del libro de Romanos, que él no se avergüenza del evangelio porque es que el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Pero él, antes de lanzarse a proclamar esas buenas noticias, él, antes de hablar de las glorias del evangelio, él primero tiene que presentar las malas noticias. Así como tenemos este fondo negro, él tiene que poner el fondo negro de las malas noticias para que la gloria y la luz de Cristo brille. No nos va a hacer sentido que alguien nos hable de la cura del cáncer a menos que estemos aterrados con la noticia de que tenemos cáncer y que la probabilidad de sobrevivir es poca y que nos queda poco tiempo. Pues eso es lo que Pablo ha estado haciendo, nos ha estado aterrando.
con las malas noticias. Vimos la primera ronda, la primera dosis de malas noticias en el capítulo 1, en los versículos 18 al 32. Y allí Pablo dijo que todos le hemos dado la espalda a Dios, refiriéndose al mundo entero. Hablamos hasta de el indio en la isla más remota del Pacífico. Todos le hemos dado la espalda a Dios. Nadie le ha dado la gloria, el honor, la obediencia que Él como creador bueno merece. Y lo hemos hecho a sabiendas. Porque Dios se ha revelado a nosotros en toda la creación. Y por tanto merecemos el justo castigo de Dios. La segunda dosis, la segunda ronda la tuvimos la semana pasada en el capítulo 2. Y vemos que esto no solamente lo ha hecho la gente del mundo, esto lo ha hecho la gente que conoce de Dios también. Pablo allí le habla a los judíos. El que nunca ha escuchado del Dios de la Biblia, sí ha pecado contra el Señor, pero también los que han escuchado acerca del Dios verdadero, del Dios de la Biblia. El que se cree bueno, el que se cree que merece entrar al cielo, el que dice, bueno, yo no soy tan malo como este o como aquel, ese también, vimos la semana pasada, merece el juicio de Dios y le llamamos a ese mensaje más malas noticias, no solamente en cantidad, sino en la calidad, en la gravedad de que eran más malas noticias, porque como esas personas tienen la ley de Dios y como esas personas tienen una relación con Dios, esas personas tienen más razones para darle a Dios la gloria que merece y no se la dan. Y por tanto el juicio y el castigo de ellos es más merecido, es más severo. Y esta semana en el capítulo 3, Pablo ofrece su tercera ronda, la tercera dosis de malas noticias. Y en esta última ronda, este último asalto, veremos que Pablo llega a la conclusión ¿qué significan las malas noticias? Y lo que significan es que fuera de un milagro, fuera de un regalo del cielo, no hay absolutamente nada que podamos hacer para salvarnos. Y por esto, mis hermanos, la conclusión es que estas malas noticias no son solamente malas, ni más malas, son malísimas noticias. El saber que no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Una de las cosas más tristes que hay es ver a un niño, a un joven o a un adulto que se creen que se lo merecen todo, ¿sí o no? Que se creen que se les debe todo, como si tuvieran un sentido de derecho a las cosas, a la vida. Estoy seguro que usted ha visto esto, un niño tirado en el suelo del supermercado, pateando, gritando, mientras su madre avergonzada lo trata de calmar porque no le compró un juguete o un dulce. Usted lo ha visto, ¿verdad? Un adolescente que le grita a sus padres porque le quitaron el teléfono después de haberle faltado el respeto. Y le grita como si fuera una injusticia. ¿Qué tú te crees? ¿Qué derecho tienes tú de quitarme el teléfono? Lo ven como una injusticia y no como una consecuencia. O, está más feo todavía, un joven adulto que sigue viviendo de sus padres, que no aporta nada, pero exige comodidad, dinero, libertad, casa, como si fueran obligaciones que los padres le deben. Esto es lo mismo que nosotros hacemos con Dios. Cuando su palabra nos dice que nuestro pecado tiene consecuencias, ¿qué hacemos? Pataleteamos, lo acusamos de injusto, le gritamos, lo amenazamos diciéndole, tú no me puedes juzgar. Como si la salvación y la vida eterna fuera algo que Dios nos debe a nosotros a como fuera lugar. Y al hacer esto, solamente aumentamos la gravedad de nuestro pecado y de nuestra impiedad. Y por esto no solamente son malas noticias, son malísimas noticias. Y esto lo vemos en los versículos 1 al 8 que acabamos de leer, en el capítulo 3. Pablo dirige estos primeros 8 versos principalmente al pueblo judío, igual que hizo en el capítulo anterior.
Como vimos la semana pasada en el capítulo 2, Pablo condena al pueblo judío, que ellos piensan que porque conocen la ley, que porque tienen un pacto con Dios como pueblo, que ellos automáticamente tienen vida eterna, entrada al cielo, y que eso los excusa del juicio de Dios. Pero vimos la semana pasada que eso no es cierto. Si algo, el que ellos conozcan la ley, que ellos estén en pacto con Dios, eso los hace a ellos aún más responsables. Ellos tienen aún más necesidad de salvación. Esos privilegios no son excusa. Si algo, esos privilegios los responsabiliza aún más. Pablo concluyó, vimos la semana pasada, versículos 28 y 29 del capítulo 2, que el verdadero judío no es el que conoce la ley o el que está circuncidado, apuntando al pacto, sino el que ha escuchado la ley y ha rendido su vida a Cristo en arrepentimiento y en fe. Y a través de Cristo ha entrado al nuevo pacto. Ese es el que tiene la vida eterna garantizada y segura, porque está en Cristo. Y esto es una declaración sorprendente para el pueblo judío. Y Pablo conoce muy de cerca cómo ellos van a reaccionar. Piensa en el libro de los Hechos. ¿Cuántas veces Pablo ha ido a sinagogas allí a compartir el evangelio? Y ha tenido judíos que se levantan y le cuestionan y le argumentan. Pues Pablo aquí en estos versos, él considera esos argumentos que él ha escuchado muchísimas veces. Considera las pataletas que ha escuchado muchísimas veces. Él contesta 3 excusas, 3 argumentos, 3 pataletas que el pueblo judío presenta en respuesta a lo que él acaba de decir en el capítulo 2, esos versículos 28 y 29. La primera la vemos en los versículos 1 y 2, y es, ¿de qué vale entonces ser judío? Si conocer la ley no es suficiente, si estar circuncidado no es suficiente, y si la vida eterna es solamente a través de Cristo Jesús, ¿de qué entonces vale ser judío? Y Pablo va a comenzar a contestar esta pregunta aquí, en el versículo 2. Y una nota que leí en uno de los comentarios es que interesantemente, ven ahí en el versículo 2 que él dice, en primer lugar, y va a empezar como una lista de cosas. Y él no va a seguir hablando, no nos va a dar la segunda, la tercera y la cuarta hasta el capítulo 9, versículo 4. Son interesante lo que él hace aquí. Pablo les contesta en el versículo 2 que claro que vale la pena ser judío. Es un honor, es un privilegio ser judío. Y principalmente porque a través de ellos hemos recibido los oráculos de Dios, la palabra de Dios, la revelación de Dios. A través de ese pueblo hemos conocido del Dios verdadero. Pero si algo hacen estos oráculos, esta revelación, esta palabra de Dios, es declararnos lo que vamos a terminar viendo hoy en el versículo 20, que la ley y los oráculos y la revelación de Dios simplemente nos muestran que necesitamos la salvación de Dios, que somos unos pecadores que aparte de la salvación de Dios, estamos perdidos. Tener los oráculos de Dios, la ley de Dios, no es excusa para, decimos en Puerto Rico, dormirnos en las azucenas y seguir viviendo como nos da la gana y como si nada. No, ese privilegio no es excusa, es una responsabilidad de vivir rendido a Dios, en arrepentimiento, agarrado de las promesas de salvación del Señor. Pero ellos han hecho lo contrario, ellos han abusado de ese privilegio. Y ahora Dios les está diciendo, ustedes están bajo el juicio de Dios y se tiran una pataleta. El segundo argumento, la segunda excusa, lo vemos en los versículos 3 al 4. Otra vez es un judío reaccionando a estas malas noticias. Dice en el versículo 3, podemos escuchar la pataleta. Ok, está bien. Es verdad que el pueblo judío ha sido infiel a Dios. Sí, es verdad. Pero nuestra infidelidad no puede anular la fidelidad de Dios. Dios es fiel.
La fidelidad de Dios al pacto que hizo con Abraham, al pacto que Dios hizo con Moisés. No importa nuestro pecado, no importa nuestra infidelidad. Dios no nos puede abandonar, porque Él ha hecho un pacto con nosotros. Eso es lo que eso significa. Y en el versículo 4 Pablo responde, el pacto no solamente incluía bendiciones. Y si usted conoce el Antiguo Testamento, sabe que es así. El pacto también incluía maldiciones para el que no guardaba el pacto. Eso lo vemos claramente en Deuteronomio 28. Y como prueba, él le da el ejemplo del rey David, que la semana pasada hablamos de él. Si recuerdan, abrimos hablando de su pecado con Betsabé y cómo el profeta Natán lo confrontó. Y cerramos viendo el arrepentimiento de David en el Salmo 51. Y él les da una prueba, esa cita que tenemos ahí en el versículo 4, es una cita del Salmo 51, versículo 4. Él dice, David mismo, oye, si alguien era un judío, el principal de los judíos era el rey David. Y David mismo reconoció esto. Este principio de que estar en pacto con Dios era una responsabilidad. Luego de que David fue confrontado, como vimos la semana pasada, él dice que si Dios lo juzga a él por su pecado, en el Salmo 51, versículo 4, él dice que si Dios lo juzga a él por su pecado, David dice, Dios es justo. Dios es justo. Que si David mismo no se hubiera vuelto al Señor en arrepentimiento y en fe, si él se quedaba con ese corazón duro y sin arrepentir, como antes de que el profeta Natán lo confrontara, Dios lo podía juzgar y Dios lo podía condenar y Dios sería justo. Porque el que falló fue él y no Dios. Fue David con su pecado y con su corazón endurecido y no arrepentido. Y Pablo le está diciendo lo mismo al pueblo judío, que está abusando del privilegio que han tenido del Señor. Que están exigiéndole a Dios, tú no me puedes juzgar, tú tienes que ser fiel. Tú me tienes que dejar entrar al cielo y darme la vida eterna. Como vimos la semana pasada en el capítulo 2, versículo 4, están presumiendo de la bondad, de la paciencia, de la tolerancia y de la misericordia de Dios. Están abusando de eso. Sí, Dios es fiel, pero no fiel al que abusa de su gracia, al que abusa de su pacto. Dios es fiel a su pacto, a su palabra, a su nombre y a su gloria. Y si alguien abusa del privilegio de ese pacto, su merecido es juicio y castigo, como dijo el rey David. El tercer argumento, lo vemos en los versículos 5 al 8, parecen dos argumentos. Uno en el versículo 5 al 6 y otro en los versículos 7 y 8. Pero en realidad es el mismo, es la misma idea, es el mismo argumento. El argumento, la excusa, la pataleta es básicamente, si nuestra injusticia, si nuestro pecado, el pueblo judío hablando, si nuestro pecado hace ver a Dios, hace lucir a Dios como justo, como tú acabas de decir en el versículo 4, entonces nosotros estamos siendo un instrumento que hace resaltar la justicia de Dios. Dios a través de nuestra injusticia se está viendo su gloria. Estamos haciendo a Dios verse glorioso y justo y por tanto Él no nos puede juzgar. Si Dios nos juzga, está siendo injusto, como dice el versículo 5. Si expresa su ira sobre nosotros, está siendo malo. La segunda parte del argumento es casi igual. Ellos dicen en el versículo 7, si mi mentira, si mi pecado hace ver a Dios verdadero, hace ver a Dios glorioso, entonces, pues vamos a pecar más todavía, para que más se vea la gloria de Dios. Y estas excusas son tan descaradas, rayan tanto en la blasfemia, que en el versículo 5 Pablo se excusa y dice, estoy hablando, casi dice como que, perdóname, estoy hablando como un hombre carnal, como un ser humano. Y en el versículo 8, él no contesta el argumento, él simplemente dice, la condenación de los tales. ¿Qué dice el versículo 8? La condenación de los tales es justa.
es justa. Ahora, otra vez, esto es enfocado principalmente en los judíos, que estaban abusando de sus privilegios, estaban presumiendo de la bondad, de la gracia, de la tolerancia, de la paciencia de Dios. Pero la verdad es que, vamos a traerlo a nosotros, la verdad es que esto es algo que todos nosotros hemos hecho. Decimos, Dios es bueno, Dios es bueno, Él no me va a castigar. Dios es fiel, Él me va a perdonar. Cristo murió por mí. Yo no tengo que temer a la ira de Dios, yo puedo vivir como sea. Eso es igual a ser un niño pataleteando por un juguete en el supermercado. Eso es repetir lo mismo que hacía el pueblo de Dios, los judíos que abusaban de la gracia de Dios. Eso es tener un sentido de derecho ilógico. Eso es abusar de esa bondad, de esa gracia, de esa misericordia, de esa tolerancia de Dios. Ahora, si usted es un creyente, que usted toma en serio su caminar con el Señor, que usted valora la sangre de Cristo derramada en la cruz por usted, y usted pelea la buena batalla, cada día busca la santidad, usted puede hacer eso, amén. Usted puede apelar a la gracia y a la misericordia de Dios, porque estás honrando el pacto, el sacrificio de Cristo. Pero una persona que abusa de la gracia de Dios, que solamente con los labios lo honra, pero su corazón está lejos del Señor, que en el trono de su corazón quien realmente está sentado es Él y no Cristo, viviendo como le da la gana, usando los argumentos solo como excusa, demandándole a Dios su gracia, su misericordia y su bondad como una pataleta. Malísimas noticias. Como dice el final del versículo 8, la condenación de los tales es justa. Todos hemos conocido a esa persona que por más que tú le trates de mostrar que tiene la culpa de algo, siempre tiene una respuesta, ¿sí o no? ¿Verdad? Una manera sigilosa de escaparse con palabras, con argumentos. Tú piensas en tu cabeza, de esta no se escapa. Tengo todas las pruebas. Y tú organizas cómo tú vas a hablar y cómo tú vas a decirlo. Y tú dices, no hay escapatoria de esta. No hay escapatoria. Tengo pruebas contundentes, perfectas. Pero luego de que tú las ofreces, de la manera magistral como tú planificaste eso, la persona se escabulle y se escapa. Con alguna excusa, sin reconocer que estuvo mal. ¿Usted conoce a alguien así? Pues esto es totalmente lo contrario de lo que pasa aquí. A Pablo no se le escapa nadie en esta ocasión. Luego de 3 capítulos donde Pablo ha ofrecido las malas noticias, más malas noticias y malísimas noticias, él ha dejado claro que todo ser humano está sin excusas y sin argumentos delante del Dios del cielo. Como él dice en el versículo 9, entonces, ¿qué es? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, o sea, el mundo entero, ya hemos denunciado que están todos bajo pecado. El caso es sólido, la evidencia es contundente. No hay argumento. Ahí en el versículo 9 esa frase, todos están bajo pecado, es las palabras más fuertes de la sección. Y en el resto de estos versos, versículos de 9 al 18, Pablo, ¿qué hace? Él se va al Antiguo Testamento y él recopila un pupurrí de versos del Antiguo Testamento que han venido denunciando y diciendo lo mismo por milenios. Este pueblo judío que ha tenido los oráculos de Dios, ellos saben esto, si Dios se los ha dicho ya miles de años atrás, en los oráculos, en las revelaciones del Señor. Versículo 10.
No hay justo, ni aún uno. Él ya dijo esto en el capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia de todos los hombres. Ya le ha venido diciendo esto, versículo 11. No hay quien entienda. Nadie entiende. Él lo dijo en el capítulo 1, versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, entendían de Dios, conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Nadie entiende. Todos saben, pero nadie le da la gloria a Dios que Dios merece. Versículo 12, todos se han desviado. Todos se han desviado. Versículo 23 del capítulo 1. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Se desviaron, cambiaron por una imagen en forma de hombre y de animales. Versículo 13 del capítulo 3. Sepulcro abierto es su garganta. Versículo 29 del capítulo 1. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Y 2 versos más. Sepulcros abiertos. Versículo 14. Llena está su boca de maldición y de amargura. Versículo 30 del capítulo 1. Detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos. Y en el versículo 24 también, el capítulo 2, se lo dijo lo mismo a los judíos, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ellos. Versículo 15 del capítulo 3, sus pies son veloces para derramar sangre. Lo vimos en el versículo 32 del capítulo 1, cuando decía, no solamente practican estas cosas, sino que la aplauden y celebran a otros que practican lo mismo. 16, versículo 16, destrucción y miseria hay en sus caminos. Eso lo vimos en la frase repetida, Dios los entregó. Versículos 24, 26 y 28 del capítulo 1. Versículo 17, y la senda de paz no han conocido. Miren el versículo 8 del capítulo 2. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, versículo 9 dice, habrá tribulación y angustia para toda alma humana. Pablo termina esta denuncia y no escucha absolutamente nada. No hay argumento. Aquellos que son siempre rápidos a defenderse, rápidos a presentar un argumento, alguna excusa, no pueden decir nada. Porque esta es la absoluta verdad. Así es, esto es lo que va a pasar el día del juicio final. Cada ser humano se va a presentar delante de Dios y no va a poder decir nada. Hay quienes escapan de acusaciones de manera sigilosa de un humano a otro, pero delante de Dios eso va a ser imposible. Y por eso estas son las malísimas noticias. En este barco estás tú, estoy yo, está todo ser humano. Y no hay argumento que podamos nosotros inventar para escaparnos de esto. Ahora, ¿cuál es la implicación de estas malísimas noticias? ¿Qué significan para ti? ¿Qué significan para mí? ¿Qué significan para el mundo? Y eso es lo que vemos en los versículos 19 y 20. En el versículo 19 Pablo dice que la implicación de la ley, de las malas noticias, como acabamos de ver, es que todo el mundo queda sin argumentos, sin defensa. Todo el mundo queda con la boca cerrada delante de Dios. Todo el mundo es hecho responsable ante Dios. Otra vez, no solamente los judíos que tienen la ley, todo el mundo, como vimos en el capítulo 1. El pobrecito indio en la isla más remota del Pacífico, ese también. Todos. La Biblia nos enseña que el juicio de Dios cae sobre nosotros. No, a veces pensamos que, pero aquel nunca escuchó el Evangelio, pero es que el juicio de Dios no es si escuchas el Evangelio o no escuchas el Evangelio. El juicio de Dios es por nuestro pecado. Y Dios se ha revelado a todo ser humano y todos
hemos endurecido nuestro corazón. Como vimos en el capítulo 2, versículos 14 y 15, los gentiles, en adición a eso, los gentiles, los que nunca han escuchado acerca de Dios, ese indio en la isla más remota, tiene escrito en su corazón la ley de Dios. Dios, al crearnos a su imagen y a su semejanza, incluyó eso. Saber lo que es bueno, saber lo que es malo. Eso es lo que nosotros llamamos la conciencia. Y aún así, todo el mundo, incluyendo el indio de la isla más remota, ha transgredido, ha pecado, a sabiendas, y por eso el juicio de Dios es justo y son culpables. Todo el mundo es absolutamente culpable y no tiene excusas. Y por esto son malísimas noticias. En versículo 20, Pablo añade algo aún más sorprendente. Miren el versículo 20. Dice que la ley no fue dada por Dios como medio de alcanzar salvación. Esa es la gran equivocación. Él dice, nadie, absolutamente nadie puede ser justificado por la ley. Nadie puede entrar al cielo por ser bueno. No te vistas que no vas. Tratar de ganarse la salvación a través de cumplir la ley, se los he compartido en varias ocasiones, es equivalente a tú pararte de un lado del Gran Cañón, que tiene 1 milla de ancho, ese abismo, y tú pensar que si tú corres lo suficientemente, tú vas a poder saltar y llegar al otro lado. ¿Eso es qué? Eso es ilógico. Es lo mismo tratar de pensar que la ley es para ser bueno y para entrar al cielo. No, la ley solamente nos fue dada como un medio de revelar que somos pecadores y que necesitamos salvación. Y entonces, en ese lugar, cuando usted reconoce eso, que está perdido, que no tiene esperanza, es en ese lugar cuando dejamos de pataletear, cuando dejamos de presentarle excusas a Dios, cuando dejamos de querer defendernos, cuando nos quedamos con la boca cerrada y confesamos nuestra maldad, confesamos nuestro pecado, nuestra culpa. Cuando vemos nuestro pobre y triste, pero bien merecido estado de condenación. Es en ese lugar donde las malísimas noticias nos vencen y nos dejan rendidos en el suelo. Y es en ese lugar donde entonces podemos escuchar las buenas noticias. Y vamos a ver las buenas noticias en el resto del libro de Romanos, especialmente nuestro próximo mensaje aquí en el capítulo 3. Pero en este pasaje, que es puras malísimas noticias, están las buenas nuevas del Evangelio también. Piense en un eclipse solar. Piense en un eclipse solar en su punto más perfecto. Hace 5 minutos solamente era puro día. Pero ahora, en medio del día, todo está oscuro. Pura noche. Y eso es este pasaje. Es pura oscuridad. Pero cuando el eclipse está en su punto más perfecto, en su punto más oscuro, ¿dónde es el único lugar donde hay luz? Detrás de la luna, detrás del eclipse. Y así como vemos a Cristo en este pasaje, todo es puras malísimas noticias, pero detrás de ella brilla con un brillo glorioso la luz de Cristo y el Evangelio. En el versículo 3, miren el versículo 3. ¿Quién es el único judío que ha sido fiel y que por ser fiel merece las bendiciones de la ley de Dios? ¿Cómo se llama? Versículo 5. ¿Quién es el único judío que vivió en la justicia perfecta de Dios? ¿Cómo se llama?
Versículo 7, ¿quién es el único judío que honró la verdad y la gloria de Dios en toda su manera de vivir? ¿Cómo se llama? Versículo 9, todos, absolutamente todos han pecado, excepto uno. ¿Cómo se llama? Versículo 10, no hay justo, ni siquiera uno, o tan solo uno. ¿Cómo se llama? El único. Versículo 11, nadie entendió, nadie buscó a Dios, excepto ¿quién? Versículo 12, nosotros todos nos hemos desviado, excepto ¿quién? Versículo 13, nosotros engañamos de continuo con nuestra boca, pero de la boca de Cristo de continuo solo hubo verdad y bendición, aun cuando le costó la vida. Amén. Versículo 15, nuestros pies son veloces a pecar, a derramar sangre, pero los de Cristo fueron veloces, no en derramar la sangre de otro. Fue veloz y obediente en ir a Jerusalén y derramar la sangre de ¿quién? La sangre de Él que nos ha dado vida y vida eterna. Versículo 16, destrucción y miseria hay en nuestros caminos, pero Cristo con su caminar en esta tierra solamente trajo vida, solamente nos trajo vida abundante. Versículo 17, nosotros no sabemos lo que es la paz, pero Él es el príncipe de paz. Versículo 18, nosotros no tenemos temor de Dios, pero Él temió a Dios perfectamente cada día. Y lo hizo todo en lugar de ¿quién? En lugar suyo, en lugar mío. A través de la ley, ningún ser humano puede ser justificado. La ley solamente nos condena, nos deja con la boca cerrada, nos deja acusados y responsables ante Dios. El único que cumplió la ley ¿fue quién? Fue Cristo. Y por eso, en Cristo, y solo en Cristo, hermanos, podemos ser justificados, podemos ser perdonados, podemos recibir vida eterna. Como dice Romanos 8:1, dice, ahora en Cristo no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es verdad, son malísimas noticias. Pero la oscuridad de estas malas noticias, lo que hace brillar con aún más gloria, son las buenas noticias de Cristo, la gloria de Dios. Hoy deja que el eclipse de la gloria de Cristo te deslumbre, que te deje ciego, como le pasó a Pablo, de camino a Damasco, y cae rendido a los pies del Señor. Confiesa que Él es tu Señor. Arrepiéntete, rinde tu vida a Cristo, entrégale toda tu vida, tu completa vida, y recibe vida eterna.